La sala quedó en completo silencio cuando Ricardo Torres pronunció su nombre. Cristian Torres, de 23 años, con 3 meses en el trabajo, no podría decirte que era un manifiesto de carga ni aunque su vida dependiera de ello. Y allí estaba yo, Andrés Villanueva, de 48 años, teniendo que aplaudir mientras le entregaban mi futuro a un niño que pensaba que la logística significaba mover cajas de un lado a otro. Después de 8 años manteniendo a flote a Logística del Golfo, 8 años de llamadas de fin de semana y apagando fuegos, esperaban que sonriera y felicitara al hijo del jefe. Hice lo que tenía que hacer. Aplaudí. Pero algo dentro de mí se rompió ese día, y Ricardo no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Permíteme retroceder. Cuando me uní a Logística del Golfo hace 8 años, estaba simplemente agradecido por tener un trabajo estable. El divorcio todavía estaba reciente, Jimena solo tenía 8 años y yo necesitaba un trabajo con buenos beneficios y un horario regular. Bueno, de todos modos, el horario regular era el plan. La logística de carga no es exactamente glamurosa, pero pensé que era un trabajo sólido. Resulta que tenía un don para ello. Realmente bueno en ello, de hecho. En 6 meses, yo era el tipo al que la gente llamaba cuando los envíos se atascaban en el puerto de Manzanillo. Cuando los clientes empezaban a gritar por los retrasos en la aduana, acudían a mí. Cuando aquel incendio en el almacén de Querétaro cerró nuestras rutas del norte durante una semana, puse en marcha líneas de distribución de respaldo en 4 horas exactas. Me convertí en el tipo al que recurrir cuando todo salía mal. Y en el negocio de la carga, siempre hay algo que sale mal. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. Los clientes definitivamente se dieron cuenta. Ricardo Torres, nuestro director regional, también se dio cuenta, pero solo cuando le hacía quedar bien con los de arriba. Todas las evaluaciones de desempeño resultaban sobresalientes. Cada año terminaba con el mismo discurso: Andrés, sigue haciendo lo que estás haciendo. Tu momento llegará. Y me lo creí. Me lo tragué entero. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Jimena necesitaba estabilidad. La universidad no se estaba abaratando. Los pagos de la manutención infantil no eran negociables. Ricardo sabía todo esto. Sabía que no podía permitirme hacer olas. Así que me convertí en la columna vertebral de ese lugar. Conocía a todos los transportistas desde Tampico hasta Monterrey por su nombre de pila. Podía detectar problemas en la cadena de suministro con 2 semanas de antelación. Cuando Ricardo entraba en las reuniones corporativas con soluciones brillantes, la mitad de las veces eran mías. Le encantaba llevarse el crédito por mi trabajo. Mientras me mantuviera callado y siguiera arreglando las cosas, era exactamente el tipo de empleado del que dependen tipos como él. Fiable, competente, invisible. El perfecto hombre de empresa que nunca agitaría las aguas. Seguía pensando que el trabajo duro contaba para algo. Que la lealtad significaba algo. Que si simplemente bajabas la cabeza y hacías un buen trabajo, finalmente el sistema sería justo contigo. Mirando hacia atrás, puedo ver todas las señales de advertencia, pero en ese momento simplemente seguí adelante. Entonces apareció Cristian y todo cambió. Ricardo lo presentó como si estuviera anunciando a la realeza en lugar de a un recién graduado en negocios que nunca había estado a menos de 15 metros de un muelle de carga. Cristian está aquí para aprender nuestras operaciones desde la base, anunció Ricardo, sonriendo como si la sola presencia de su hijo mejorara toda la empresa. Lo que pasa con el nepotismo es que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, pero a nadie se le permite decirlo en voz alta. Todos tuvimos que fingir que esto era normal. A Cristian le asignaron seguirme, y en aproximadamente 1 hora quedó meridianamente claro que no tenía ni idea de lo que hacíamos en realidad. Su primera pregunta fue cuántos paquetes procesábamos cada día. Paquetes. Como si fuéramos una tienda de estafeta. Le expliqué que coordinamos el transporte de contenedores a través de puertos y centros de distribución interiores, contenedores de 40 pies con miles de toneladas de carga. Asintió seriamente y preguntó cuántos camiones de reparto teníamos. No teníamos camiones de reparto. Contratamos a transportistas que mueven la mercancía del punto A al punto B. Otro asentimiento serio, otra nota en su pequeña libreta. No me malinterpretes, el chico no era estúpido. Tampoco fue grosero al respecto.
Toda su actitud era simplemente una silenciosa suposición de que pertenecía allí, como si fuera la cosa más natural del mundo. Eso fue casi peor que si hubiera sido un completo imbécil. Tomaba notas como si su vida dependiera de ello, llenando páginas con viñetas que estoy bastante seguro de que nunca volvió a mirar. Se sentaba en mis llamadas con clientes, garabateando frenéticamente cada vez que alguien mencionaba algo técnico. Siempre levantaba la vista después con una expresión ansiosa, como si esperara elogios solo por prestar atención. Traté de enseñarle, de verdad que lo hice. Le expliqué los cuellos de botella de la cadena de suministro, los retrasos en los puertos, la programación de los buques, las relaciones con los transportistas que mantenían toda nuestra operación en funcionamiento. Él escuchaba y asentía, pero nada se le quedaba. Ricardo seguía hablando de él como si fuera el próximo gran genio de la logística. Christian está aportando nuevas perspectivas a nuestras operaciones, decía Ricardo en las reuniones. Nuevas perspectivas. El chico no podía encontrar Tampico en un mapa sin GPS. Pero aquí está lo que realmente me molestó. Christian empezó a aparecer en reuniones en las que no tenía nada que hacer. Las decisiones sobre las que normalmente se me consultaba pasaban primero directamente por él. La gente que solía venir a mí en busca de respuestas ahora preguntaba, ¿ha mirado Christian esto ya? Como si la aprobación de alguien que pensaba que un conocimiento de embarque era una especie de factura de repente importara más que 8 años de experiencia. Podía sentir como el suelo se movía bajo mis pies, pero me dije a mí mismo que era temporal. Ricardo solo estaba tratando de darle a su hijo algo de exposición, algunas oportunidades de aprendizaje. Una vez que Christian se familiarizara, las cosas volverían a la normalidad. Vaya si estaba equivocado. Toda la dinámica de la oficina empezó a cambiar. Christian entraba en una sala y las conversaciones se volvían cuidadosas, cautelosas. No porque la gente le tuviera miedo exactamente, sino porque sabían quién era su padre. Sabían que una palabra equivocada podría llegar a oídos de Ricardo. Cuando yo entraba en las reuniones, la gente se enderezaba porque sabían que los problemas estaban a punto de resolverse. Cuando Christian entraba, la gente simplemente se ponía nerviosa. Pero Ricardo seguía impulsándolo, poniéndolo en situaciones para las que no estaba preparado, llevándose el crédito cuando yo tenía que limpiar los desastres después. Se veía venir, pero no quise verlo. Debería haber visto lo que venía a continuación. La mañana en que ocurrió, algo se sentía raro en la oficina. ¿Conoces esa sensación cuando todo el mundo sabe algo que tú no? La gente me lanzaba estas miradas extrañas. Pequeñas sonrisas, asentimientos alentadores. Un par de tipos me dieron una palmada en el hombro de camino a la máquina de café. Entré en la sala de conferencias pensando que solo íbamos a hacer otra actualización trimestral. A Ricardo le encantaban estas reuniones en las que hablaba sin parar sobre métricas de eficiencia que yo había ayudado a elaborar. Normalmente duraban 1 hora, todo el mundo fingía prestar atención y luego volvíamos al trabajo de verdad. Pero hoy se sentía diferente. La gente seguía mirándome con esas miradas expectantes. Por un estúpido momento, realmente pensé que tal vez este era el momento. Quizás después de 8 años apagando fuegos y haciendo quedar bien a Ricardo, finalmente iba a reconocer lo que yo aportaba. Entonces Ricardo entró con Christian justo detrás de él. La cara del chico estaba roja de emoción, agarrando una carpeta como si contuviera su discurso del Oscar. Fue entonces cuando supe que algo pasaba. Ricardo hizo ese carraspeo que hace cuando quiere la atención de todos. Antes de pasar a las cifras trimestrales, dijo, tengo una noticia importante que compartir. Todas las miradas en esa sala rebotaban entre él y yo. Podía sentir mi corazón acelerarse un poco. Ricardo puso su mano en el hombro de Christian, radiante como un padre orgulloso en una graduación. Con efecto inmediato, anunció, Christian Torres asumirá el cargo de director de operaciones para nuestra división del Golfo. Juro que tardé unos 5 segundos en que esas words llegaran a mi cerebro. Director de operaciones. El puesto por el que había estado trabajando durante años. El trabajo que ya estaba haciendo, solo que sin el título ni el sueldo. Christian parpadeó varias veces, como si tampoco pudiera creerlo. Entonces empezaron los aplausos. Lentos al principio, luego creciendo hasta convertirse en ese aplauso incómodo y forzado que nadie sentía de verdad.
Simplemente me quedé sentado como si alguien me hubiera pegado a la silla con superpegamento. 8 años. 8 años de llamadas de crisis de fin de semana, de arreglar los errores de Ricardo, de hacer que esta división funcionara como un reloj. Y se lo estaban entregando todo a un chico que llevaba allí 3 meses. Me obligué a aplaudir. Tenía que hacerlo. ¿Qué más iba a hacer? Sentía las manos como si pertenecieran a otra persona. Christian estaba estrechando la mano de la gente, aceptando felicitaciones por un trabajo que nunca había hecho. Llevándose el crédito por un trabajo que ni siquiera podía entender. Y Ricardo lo estaba disfrutando enormemente, actuando como si hubiera tomado una brillante decisión ejecutiva. Quiero dar un agradecimiento especial a alguien que ha sido fundamental para preparar a Christian para este papel, dijo Ricardo, volviéndose hacia mí. Ya viene, pensé. Quizás me dé una migaja. Quizás reconozca lo que he hecho, aunque no me esté ascendiendo. Andrés ha sido inestimable para poner a Christian al día en nuestras operaciones. ¿Al día? Como si todo lo que yo sabía, cada crisis que había manejado, cada relación que había construido fuera solo un programa de entrenamiento para el hijo del jefe. Asentí como un buen soldado. Sonreí como si no me matara por dentro. La sala bullía de gente felicitando a Christian, pero nadie podía mirarme a los ojos durante más de un segundo. Cuando la reunión finalmente se disolvió, cogí mi cuaderno y empecé a dirigirme a la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba averiguar qué demonios acababa de pasarle a mi carrera. Andrés, espera un minuto, gritó Ricardo. Genial. Aquí viene la palmada en la espalda. La sala se vació hasta que solo quedamos él y yo. Ricardo se aflojó la corbata como si fuera él quien hubiera pasado por algo agotador. Sé que esto puede ser una sorpresa, empezó. ¿Una sorpresa? Claro. Como si no lo hubiera visto venir desde el día en que Christian entró por la puerta. Pero Christian aporta una nueva perspectiva al puesto. Nuevas ideas, ¿sabes? Nueva perspectiva. El chico que pensaba que entregábamos paquetes iba a revolucionar la logística de carga. No dije nada. Solo esperé a ver qué otra basura me iba a soltar. ¿Entiendes, verdad? No es nada personal. No es nada personal. Claro, Ricardo. Pasarme por alto por tu hijo no cualificado después de 8 años de servicio leal. No hay nada personal en eso. Entiendo perfectamente, dije. ¿Y sabes qué? Realmente lo entendía. Finalmente entendí exactamente cuánto valía mi lealtad para esta empresa. Ricardo se relajó un poco, probablemente pensando que iba a tomarme bien todo el asunto. Que simplemente aceptaría en silencio que me fastidiaran y seguiría haciendo mi trabajo con una sonrisa. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche me quedé hasta tarde, en parte porque no quería ir a casa y explicarle a Jimena por qué su padre parecía haber sido atropellado por un camión, y en parte porque la oficina era el único lugar donde podía pensar con claridad. Terminé algunos informes que probablemente nadie leería jamás. Actualicé los archivos de proveedores que Ricardo había estado pidiendo durante meses. Intenté convencerme de que tal vez podría vivir con esto. Tal vez podría tragarme mi orgullo y simplemente mantener la cabeza gacha. ¿A quién quería engañar? Tenía 48 años. Tenía habilidades, experiencia, relaciones en esta industria. No tenía por qué aguantar esto. Alrededor de las 8 de la tarde, el edificio estaba prácticamente vacío, excepto por el personal de limpieza. Me levanté para estirar las piernas y quizás tomar un café de la sala de descanso, aunque probablemente me mantendría despierto toda la noche. Al pasar por la oficina de Ricardo, oí voces dentro. Una conversación baja y seria. Su puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que el sonido se filtrara al pasillo. Debería haber seguido caminando. Debería haberme metido en mis asuntos. Pero algo me dijo que esta conversación era sobre mí, y no pude resistirme a escuchar. Lo que oí a continuación lo cambió todo. La junta directiva va a tener preguntas sobre esto, dijo una voz desde dentro de la oficina de Ricardo. La reconocí de inmediato, Bruno Fuentes, nuestro enlace corporativo. El tipo que bajaba de Ciudad de México cada trimestre para supervisar las cosas.
Ya se les pasará, respondió Ricardo. Cristian tiene el título y es de la familia. Eso es lo que importa. Dejé de caminar. Me quedé allí en el pasillo como un idiota, pero no pude evitarlo. ¿Y qué hay de Andrés?, preguntó Bruno. Ese tipo ha estado dirigiendo esta división durante años. ¿No le dijiste a la corporación que era tu candidato más fuerte para el próximo ascenso? Hubo una pausa. Luego Ricardo se rió, pero no fue un sonido feliz. Andrés es sólido, pero no tiene madera de líder. ¿Madera de líder? Claro. Solo había estado liderando este lugar durante la mayor parte de una década. Vamos, Ricardo. Su historial habla por sí mismo, insistió Bruno. El contrato de Fletes Montero, la crisis de Tampico el año pasado, el incendio del almacén de Querétaro. Andrés se encargó de todo eso. Claro, es bueno apagando fuegos, dijo Ricardo. Pero Andrés no va a ninguna parte. Padre soltero, pagos de hipoteca, manutención infantil. Necesita este trabajo más de lo que nosotros necesitamos que él esté contento con él. Se me heló la sangre. Esto no era sobre mi rendimiento. Era sobre mi vida. Mi divorcio, mi hija, mis facturas. Ricardo pensaba que me tenía atrapado. Mantendrá la cabeza gacha, continuó Ricardo, sonando demasiado seguro de ello. Siempre lo hace. Andrés es del tipo que se queja en voz baja pero no hace olas. Demasiado que perder. Bruno no parecía convencido. No lo sé, hombre. A tipos como Andrés, si los presionas demasiado, se van. ¿Y qué pasa entonces con tus operaciones? ¿A dónde va a ir?, se rió Ricardo de nuevo. Tiene 48 años en una industria especializada. Podría hacer algunas llamadas, asegurarme de que nadie más en la región lo contrate. Andrés lo sabe. No es estúpido. Fue entonces cuando me di cuenta. Ricardo no solo pensaba que yo estaba atascado. Pensaba que era de su propiedad. Como si yo fuera una pieza de equipo que podía usar como quisiera porque tenía responsabilidades. Pues, adivina qué, Ricardo. Acabas de cometer el mayor error de tu carrera. Me alejé de esa puerta tan silenciosamente como pude, volví a mi escritorio y apagué mi ordenador. No le dije una palabra a nadie. Solo cogí mis llaves y me dirigí al aparcamiento. El camino a casa fue interesante. Por primera vez en años, no estaba preocupado por lo que vendría después. De hecho, estaba emocionado por ello. El viernes por la mañana, llegué temprano y escribí mi carta de renuncia. Usé el papel bueno del armario de suministros, del tipo que se usa para documentos importantes. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que cada palabra fuera exactamente la correcta. A las 4:30, entré en la oficina de Ricardo. Estaba terminando otra de sus sesiones de estrategia con Cristian, probablemente diciéndole al chico cómo revolucionar la industria del transporte de carga o algo así. Andrés, dijo Ricardo, poniendo esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer accesible. ¿Cómo va todo? Cristian se está adaptando bien. Le entregué el sobre. Este es mi aviso de 2 semanas. La sonrisa se desvaneció tan rápido que fue casi divertido. Sus cejas se dispararon y luego se fruncieron. Por primera vez desde que lo conocía, Ricardo Torres parecía genuinamente asustado. Esto es una broma, ¿verdad? Abrió el sobre de un tirón, lo leyó 2 veces. Rápido la primera vez, más lento la segunda. No, dije. Andrés, no puedes hablar en serio. ¿Te vas por el ascenso? No respondí. A veces el silencio dice más que las palabras. Mira, hablemos de esto, dijo, levantándose. No hagas ninguna locura aquí. No hay nada de locura en esto. Llevo un tiempo pensando en ello. Ricardo empezó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto, verdad? ¿Marchándote porque no conseguiste el trabajo? Eso no es muy profesional. Profesional. Dicho por el tipo que acababa de ascender a su hijo totalmente incompetente. Estás tirando 8 años a la basura, continuó. Todo lo que has construido aquí. Si así es como lo ves, dije.
Probó un enfoque diferente, inclinándose hacia adelante como si fuéramos viejos amigos. Andrés, eres bueno en lo que haces. Pero no querrás quemar puentes. Puede que no pueda darte una buena referencia si te vas así. Ahí estaba. La amenaza que sabía que vendría. 8 años de evaluaciones perfectas, y ahora iba a destrozar mi reputación porque no le seguía el juego a su pequeño negocio familiar. No necesitaré una referencia, dije. Su cara se puso roja. Estás siendo emocional con esto. Tómate el fin de semana. Vuelve el lunes y olvidaremos toda esta conversación. No, gracias. Terminaré mis 2 semanas, documentaré todo lo que Christian necesita saber, y luego habré terminado. Se rió, pero sonó amargo. ¿Crees que Christian necesita tu documentación? Él estará bien. Claro. El chico que pensaba que entregábamos paquetes iba a dirigir una operación logística compleja perfectamente bien. El lunes por la mañana demostró exactamente lo equivocado que estaba Ricardo al respecto. Llegué a la oficina sobre las 7 de la mañana y encontré a Christian ya en su escritorio. El chico parecía no haber dormido en días. Papeles por todas partes, 3 pantallas de ordenador diferentes abiertas, el estrés escrito en toda su cara. Andrés, gracias a Dios, dijo cuando me vio. Llevo aquí desde las 5. Tenemos un problema importante con el envío de Tampico. La aduana ha marcado nuestro manifiesto y Fletes Montero dice que cancelarán todo el contrato si no lo solucionamos hoy. Fletes Montero. Nuestra cuenta más grande en la costa. El mismo cliente que me había dicho más de una vez, Andrés, si alguna vez dejas esta empresa, te seguiremos. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Dije que lo investigaría y le respondería, dijo Christian, con la voz temblando un poco. Pero no sé por dónde empezar. Los formularios de aduanas no coinciden con los documentos de envío, y no puedo averiguar qué transportista se supone que debe manejar el tramo de Tampico a San Luis Potosí. Miré el desastre en su escritorio. Contratos de transportistas incorrectos, formularios de envío anticuados, un manifiesto que había sido rellenado incorrectamente en 3 lugares diferentes. El chico había estado mirando estas cosas durante 2 horas y no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Parte de mí quería dejar que lo resolviera por sí mismo. Dejar que Ricardo se enfrentara a las consecuencias de su brillante decisión de ascenso. Pero Fletes Montero no merecía quedar atrapado en medio de este drama familiar. Pasé las siguientes 3 horas guiando a Christian para solucionarlo. Le mostré qué formularios iban con qué transportistas, cómo leer los códigos de aduanas, porque la ruta Tampico-San Luis Potosí tenía que pasar por centros de distribución específicos. Tomó notas furiosamente, hizo preguntas decentes, pero podía decir que estaba abrumado. Para el mediodía lo teníamos solucionado, pero el daño ya estaba hecho. El gerente de logística de Fletes Montero me llamó directamente esa tarde. Andrés, ¿qué demonios está pasando ahí? Llevamos 5 años trabajando contigo. Y ahora nos llama un chico que no distingue un contenedor de una fiambrera. Esa conversación duró unos 20 minutos. Al final, Fletes Montero hacía preguntas directas sobre mis planes. Cuando les dije que me iba en menos de 2 semanas, la línea se quedó en silencio. Bueno, dijo finalmente el gerente, donde quiera que aterrices, llámanos. Preferimos hacer negocios contigo que con Logística del Golfo. 3 clientes más llamaron esa semana con preocupaciones similares. Las noticias viajan rápido en esta industria, y mi reputación se había construido a lo largo de 8 años de hacer las cosas bien. Ricardo me llamó a su oficina el viernes por la tarde. Esta vez Christian también estaba allí, con aspecto de haber envejecido 10 años en una semana. He oído que has estado haciendo entrevistas de trabajo, dijo Ricardo. Estoy explorando oportunidades. ¿Mientras todavía estás empleado aquí? Mientras se supone que estás entrenando a Christian. No he compartido ninguna información confidencial. Ricardo golpeó la mesa con la mano. Tus relaciones con los clientes son información confidencial. No, dije, dejando que algo de calor entrara en mi voz por primera vez. Mis relaciones con los clientes se basan en la confianza. La confianza sigue a la persona que se la ha ganado, no al membrete de la empresa. La cara de Ricardo pasó de roja a morada.
Si intentas llevarte a nuestros clientes contigo, me aseguraré de que nunca más trabajes en esta industria. Me levanté lentamente. No tienes ese tipo de poder, Ricardo. Pero gracias por recordarme por qué me voy. Christian se quedó sentado con cara de miserable. El chico sabía que el puesto le quedaba grande, y sabía que su padre había creado un desastre que estaba a punto de empeorar mucho más. Mi última semana iba a ser muy interesante. Mi última semana en logística del Golfo fue como ver un accidente de coche a cámara lenta. Documenté todo lo que Christian necesitaría saber, no porque ya me importara Ricardo, sino porque los otros empleados y clientes no merecían quedar atrapados en el desastre. Christian me siguió como un perrito perdido, tomando notas de todo, desde los calendarios de pago a proveedores hasta las listas de contactos de emergencia. El chico lo estaba intentando, se lo reconozco, pero no se pueden aprender 8 años de experiencia en 5 días. El miércoles por la mañana, sonó mi teléfono. Carlos Palacios, director regional de Grupo Logístico del Norte. Conocía el nombre, era nuestro mayor competidor en la costa. Andrés, he oído que podría haber algunos cambios en logística del Golfo, dijo Carlos. ¿Alguna posibilidad de que te interese hablar? Nos reunimos esa tarde en una cafetería del centro. Carlos no perdió el tiempo con charlas triviales. Hemos estado observando tu trabajo durante años, dijo. La forma en que manejaste la situación de Fletes Montero el año pasado, la crisis de Querétaro, los retrasos en el puerto de Manzanillo. Sabemos quién ha estado dirigiendo realmente esa operación. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Estamos expandiendo nuestra división del norte. Necesitamos a alguien que conozca el territorio, que conozca a los clientes, que sepa cómo hacer las cosas. La oferta era un 35% más de lo que ganaba en logística del Golfo. Beneficios completos, participación en las ganancias, y aquí está la guinda del pastel, querían que contratara a mi propio equipo. No solo estamos comprando tu experiencia, dijo Carlos. Estamos comprando tu reputación. Nadie me había dicho eso antes. Le estreché la mano allí mismo. El viernes fue mi último día. Limpié mi escritorio, me despedí de las pocas personas que realmente me importaban y salí de logística del Golfo por última vez. Ricardo no se veía por ninguna parte, probablemente escondido en su oficina. El lunes siguiente, empecé en Grupo Logístico del Norte. Una oficina agradable, buen equipo y un equipo que realmente quería aprender de alguien con experiencia en lugar de fingir que ya lo sabían todo. En 2 semanas, 3 de mis antiguos clientes habían llamado a Grupo Logístico del Norte preguntando sobre cambiar sus contratos para trabajar conmigo directamente. No era venganza, solo negocios. Estas empresas habían confiado en mí durante años, y no iban a quedarse con logística del Golfo solo porque Ricardo pensara que la lealtad era una calle de un solo sentido. Fletes Montero fue el primero. Su gerente de logística llamó a Carlos personalmente. «¿Queremos seguir a Andrés?», dijo sin rodeos. El chico que dirige las cosas en logística del Golfo no sabe lo que hace. Tuvimos 2 envíos retrasados solo la semana pasada. Luego vino Aceros del Pacífico, seguido de Maquiladora del Norte. Cada uno trajo sus contratos por valor de cientos de miles en ingresos anuales. Carlos estaba impresionado, pero no sorprendido. Esto es lo que pasa cuando contratas a personas en lugar de solo currículums, me dijo. Mientras tanto, las cosas en logística del Golfo iban de mal en peor. Me enteré por los pasillos que Christian estaba trabajando jornadas de 12 horas tratando de mantenerse al día. El pobre chico se estaba ahogando, y Ricardo era demasiado orgulloso para admitir que la había fastidiado. El punto de ruptura llegó unas 6 semanas después de mi partida. Aceros del Pacífico tenía un envío importante atascado en la aduana, el mismo tipo de problema que yo solía solucionar en un abrir y cerrar de ojos. Christian no pudo descifrar los códigos de aduanas, usó el transportista equivocado para la ruta interior, y todo se convirtió en una pesadilla que duró 3 días. Aceros del Pacífico retiró su contrato a la mañana siguiente. Eso fueron 7 millones de pesos en negocio anual saliendo por la puerta. 2 semanas después, la revista del sector publicó una historia que me alegró el día. Logística del Golfo bajo investigación por nepotismo y fallos operativos. Aparentemente, la junta directiva había empezado a hacer preguntas difíciles sobre por qué su división del Golfo estaba perdiendo clientes y dinero a raudales.
A Ricardo lo despidieron un jueves. Christian renunció esa misma tarde. Según el artículo, Logística del Golfo perdió alrededor del 60% de sus ingresos regionales en menos de 3 meses. La Junta trajo consultores externos para averiguar qué había salido mal, y no tardaron mucho en atar cabos. 6 meses después, me encontré con Christian en una cafetería en Guadalajara. Estaba encorvado sobre libros de texto, con un rotulador en la mano, con un aspecto más viejo y quizás un poco más sabio. Andrés, dijo cuando me vio. Parecía genuinamente aliviado de ver una cara familiar. Christian. ¿Cómo estás? Señaló sus libros. De vuelta en la escuela. Certificación en gestión de la cadena de suministro. Pensé que debería aprender de verdad estas cosas antes de intentar hacerlo de nuevo. El chico había perdido la actitud de tener derecho a todo. Ahora solo parecía alguien que había aprendido una dura lección sobre la diferencia entre tener contactos y tener competencia. Quería decir que lo siento, dijo. Por todo. No estaba preparado para ese trabajo. Papá me decía que me adaptaría, pero el puesto me quedaba enorme desde el primer día. Le invité a un café antes de irme. Ya no tenía sentido estar enfadado con el chico. Él no era el verdadero problema, solo otra víctima del ego y el mal juicio de Ricardo. Un año después, la división del norte de Grupo Logístico del Norte había crecido un 40%. Carlos me ascendió a vicepresidente, me dio acciones en la empresa y me pidió que ayudara a formar a la siguiente generación de gerentes de logística. Formación de verdad, no el nepotismo de sálvese quien pueda que Ricardo había preferido. Jimena empezó su segundo año en el TEC de Monterrey el mes pasado. ¿El fondo para la universidad que me había mantenido despierto preocupado durante tantos años? Ya no es un problema. Está estudiando negocios, y a veces me pregunta sobre la gestión de la cadena de suministro. Le digo lo mismo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí hace años: la competencia vence a los contactos siempre, pero tienes que estar dispuesto a alejarte de los lugares que no valoran lo que aportas. Toda la experiencia me enseñó algo que debería haber descubierto hace mucho tiempo. La lealtad se supone que es bidireccional. Pasé 8 años siendo leal a personas que veían esa lealtad como una debilidad, que pensaban que mis responsabilidades me hacían impotente. Resulta que esas responsabilidades no me hacían impotente. Me hacían estar centrado. Centrado en construir algo mejor para mi hija, para mí mismo y, finalmente, para las personas que realmente apreciaban lo que podía hacer. Ricardo pensaba que me tenía atrapado. Lo que no se dio cuenta es que la gente buena con habilidades reales siempre tiene opciones. Solo que tardé 8 años en recordarlo. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es salir adelante.